Capítulo 479. Parpadeo. El tentáculo rojo parecía pertenecer a un monstruo y parecía que Erlous había sido arrojado a algún lugar que ellos desconocían. Si querían traerlo de vuelta solo podían encontrar una solución en este mago teletransportador. La magia de teletransportación era muy poderosa, pero había muchas restricciones cuando los jugadores la usaban. Los requisitos para aprenderla eran muy altos. Además, la mayoría de los hechizos de teletransportación solo podían utilizarse en estado de no combate o necesitaban algún tipo de guía, y no podían ser interrumpidos a mitad de camino. Básicamente, solo podía utilizarse como método de viaje. Hay gente fuerte por todas partes. Norio se da mucho miedo. Silvia tragó saliva nerviosamente. ¿Deberíamos luchar? Dijo gravemente el segundo hermano mayor del Volga. Hay mucha gente alrededor. Si se produce una pelea, el equipo de seguridad intervendrá pronto. Puedo sentir que su magia de teletransportación está en un estado que puede activarse en cualquier momento. Se irá antes de que hagamos un movimiento, y no podemos seguirlo a través de la puerta de luz. Si cierra la puerta de luz a mitad de camino, nos cortará por la mitad. Ji-Xuan interrumpió y dijo: No se preocupen, no es tan estúpido. Tiene que encontrar un lugar seguro para poner a Erlous. Es imposible para él activar la teletransportación de nuevo en 2 horas. Antes de que su frase terminara, An Xiao activó su traje mecánico y salió corriendo sin decir una palabra, como un rayo. ¿Realmente no entiendes lo que dije? ¿Sigues sin rendirte y quieres atacarme? Ya he leído tus planes. Eres tan violento. Ji-Xuan no entró en pánico en absoluto. Se burló y activó la teletransportación en espera. Una puerta de luz apareció de repente detrás de él y entró en ella en un instante. En ese momento, el guerrero con traje mecánico que quería atacarlo todavía estaba a cierta distancia de él. Con su velocidad de lanzamiento, podría cerrar el portal antes de que el oponente se acercara. Justo entonces, una gran mano apareció de repente frente a sus ojos como si hubiera aparecido de la nada, y antes de que Ji-Xuan tuviera tiempo de reaccionar, la mano atravesó el portal y se agarró con fuerza a su cara. Con una palma cubriéndole los ojos, Ji-Xuan no podía ver nada. En ese momento, finalmente entró en pánico. ¿Qué pasó? Al momento siguiente, una enorme fuerza surgió de la mano. An Xiao, que estaba en su forma del vacío, sacó a Ji-Xuan del portal. Debido a que el cuerpo de Ji-Xuan tenía que cruzar la puerta de luz de nuevo, no tuvo más remedio que detener rápidamente su hechizo ya preparado para cerrar el portal, o la persona que sería cortada por la mitad sería él. La situación se había invertido instantáneamente. Con una fuerza mecánica abrumadora, el traje mecánico dragón del vacío, que ahora era un cascarón vacío detrás de An Xiao, se dividió en sus partes y cubrió a An Xiao de nuevo. Balanceó con fuerza, lanzando a Ji-Xuan como un cañón, rompiendo filas de estantes en el camino. Papel rasgado revoloteaba por todas partes. ¡Bam! Ji-Xuan se estrelló contra la pared, que se rompió. Su cabeza sangraba. Todavía no se había recuperado del mareo cuando de repente sintió un peso en su cuerpo. An Xiao lo siguió como una sombra, presionando sus manos contra su espalda y bloqueándolo con sus rodillas, mientras que su otra mano presionaba su cara contra el suelo y lo sometía instantáneamente. Ji-Xuan era incapaz de moverse. Una energía que le detenía el corazón se estaba acumulando en los brazos del traje mecánico, como si fuera a entrar en erupción en cualquier momento. Entonces Ji-Xuan escuchó la burla de An Xiao. ¿Qué acabas de decir? Dilo otra vez. La sangre corrió por la frente de Ji-Xuan, mojándole el pelo. Sus ojos estaban abiertos de par en par y llenos de un intenso horror, y su rostro estaba cubierto de incredulidad. No esperaba que este método para salvar vidas que había usado innumerables veces fallara. Lo que An Xiao usó fue su talento racial, viaje del vacío. En la visión del vacío casi estática, los movimientos de todos se detuvieron. No importaba qué método de escape tuviera Ji-Xuan, no cambiaba nada.
Anxiao se acercó fácilmente a este mago de teletransportación, luego desactivó la visión del vacío y regresó a la realidad, cerrando directamente la distancia entre ellos y atrapando al oponente. A los ojos de los demás, Anxiao apareció claramente ante Ji Xuan de la nada. Ceo con acento agudo, ¿cómo lo hiciste? Anxiao aumentó la fuerza en su mano y dijo fríamente: Suelta a mi compañero y no juegues ningún truco a menos que quieras que tu cerebro salpique por toda tu librería. Yo me rindo, no dispares. Ji Xuan se apresuró a hacer lo que le decían. Su vida estaba amenazada, así que no se atrevió a hacer ninguna tontería. A pocos metros, una puerta de luz de teletransportación apareció lentamente. 15 segundos antes. En un cielo rojo, una puerta de luz apareció de repente. Innumerables tentáculos rojos se precipitaron hacia el cielo y hacia la puerta de luz. Al momento siguiente, Erlous fue arrastrado hacia adentro. Sin tiempo para reaccionar, abrió los tentáculos con los brazos, sacó la cuchilla rebañadora de acorazados de su espalda, la cortó horizontalmente alrededor de su cuerpo y partió todos los tentáculos por la mitad. Sin embargo, estaba en el aire, así que cayó directamente. A unos 30 metros del suelo, podía ver el suelo marrón. ¡Bam! Erlous se estrelló contra el suelo. Levantó la mirada al cielo y la puerta de teletransportación ya había desaparecido. Era una trampa. Esto no es bueno. No puedo volver por mi cuenta. Erlous estaba enojado y frustrado. ¿Qué es este lugar? ¿Qué eran esos tentáculos hace un momento? Miró a su alrededor. En la llanura roja no había criaturas, solo agujeros negros en el suelo. La cara de Erlous cambió repentinamente y saltó de inmediato. ¡Bum, bum, bum! Al momento siguiente, una gran cantidad de tentáculos brotaron del suelo desde donde acababa de estar parado. Había cientos de ellos y todos iban directamente hacia él. Estos tentáculos parecen pertenecer a una criatura escondida en el suelo. ¿Qué tan grande es este monstruo? Erlous estaba sudando por la frente. Estaba a punto de atacar de nuevo cuando una corriente de luz roja apareció de repente en el borde de su línea de visión. Es vos. Esta corriente de luz roja pasó por todos los tentáculos en un instante. Los cientos de tentáculos se detuvieron simultáneamente. En la posición donde pasó la luz roja, apareció un corte limpio en todos los tentáculos y todos fueron cortados en dos. La mitad que había sido cortada cayó al suelo y los tentáculos se retrajeron bajo tierra. La luz roja hizo un círculo y se detuvo frente a Erlous mostrando su verdadera identidad. Eres tú. Erlous se sorprendió. Te he visto antes. La otra persona obviamente conocía a Erlous y también se sorprendió. Antes de que la conversación pudiera continuar, un zumbido de un hechizo apareció en el cielo y el portal apareció de nuevo. Parece que el capitán acabó con ese mago de teletransportación. Fue realmente eficiente. Los ojos de Erlous se iluminaron mientras se reía a carcajadas. Tenía mucha confianza en Anxiao. Después de ser arrojado aquí, creía que Anxiao lo traería de vuelta muy pronto. Como era de esperar, los pequeños trucos de ese mago de teletransportación no eran nada frente al capitán. Ni siquiera duró un minuto. Genial, finalmente puedo salir. La otra persona también se sorprendió. En la librería el portal estaba abierto y miraban la puerta de luz. No mucho después, Erlous salió volando, pero no era el único, otra persona lo siguió fuera de la puerta de luz. Hay otras personas dentro. Silvia exclamó. ¿Quién eres? Anxiao miró y se quedó atónito. ¿Wilsander? Esta persona era sorprendentemente el capitán de la Guardia del Dragón de la isla flotante Dragón, Wilsander. Hola, ha pasado mucho tiempo. Wilsander era huesudo y de aspecto depravado como siempre. ¿Por qué estás aquí? Dijo Anxiao con sorpresa. ¿Y quién sale del portal?
Wilsander tosió secamente y señaló a Erlous. Yo me interpuse en su camino. La boca de Anciao se contrajo al entender lo que había sucedido. Resulta que, además de él mismo, Ames también había enviado a Wilsander a buscar a su maestro. Luego, Wilsander también fue víctima del maestro del emperador dragón. Encontró a Jisuan y se topó con el mismo problema que ellos. Como un gran pirata galáctico, la mentalidad de Wilsander era hacer las cosas con violencia. Por lo tanto, fue arrojado a otro lugar por este mago de teletransportación. Anciao no esperaba encontrarse con Wilsander aquí. ¿Cuándo llegaste? Hace unos días, no mucho antes que tú. Wilsander miró a Jisuan, que estaba siendo presionado contra el suelo por Anciao, y su rostro se volvió repentinamente furioso. Se abalanzó sobre él, las alas que tenía detrás de él se desplegaron repentinamente, brillando con un intenso resplandor rojo en sus bordes. Con una intención asesina desbordante, gritó. ¿Te atreves a engañarme? Te mataré. Las alas se abalanzaron rápidamente y Anciao se apresuró a agarrar las alas demoníacas de Wilsander con firmeza. No actúes en el calor del momento. Noriose no permite asesinatos aleatorios. Además, tenemos que sacarle información sobre el maestro del emperador dragón. Está bien. Wilsander sintió que la lógica de Anciao era sólida, así que guardó las alas. De repente, se dio cuenta de que algo iba mal. Su rostro cambió repentinamente y se giró para mirar a Anciao con incertidumbre. Con su fuerza de grado BI, ¿cómo podía Anciao resistir su ataque tan casualmente y con tanta facilidad? Cuando conoció a Blackstar por primera vez, no había sido tan fuerte. Sin preocuparse por Wilsander, que estaba discretamente conmocionado, Anciao interrogó a Jisuan. Dime a dónde enviaste a mi objetivo. Yo no sé. Dijo Jisuan con voz temblorosa. Vaya, eres un valiente. Parece que realmente no tienes miedo a la muerte. Erlous apretó el puño. El sonido de huesos crujiendo provenía de sus puños y una expresión ansiosa se podía ver en su rostro. Aún tengo que ajustar cuentas contigo. No, me malinterpretaste. Gimió Jisuan. Realmente no lo sé. Me pidió que usara el portal aleatorio y el rango de coordenadas es la superficie de Norios. Dado que la posición es aleatoria, no sé a dónde fue. Anciao frunció el ceño, se giró y dijo. Feidan, hazme un favor. Feidin asintió. Se acercó y colocó su dedo en la frente de Jisuan. Sus poderes psíquicos penetraron en el cerebro de Jisuan y le dijo al mago de teletransportación que repitiera lo que acababa de decir. Entonces Feidin cerró los ojos, abriéndolos solo después de un rato. Sacudió la cabeza diciendo. No está mintiendo, esto es cierto. Honestamente, no sabe el paradero del objetivo. Se miraron y todos estaban un poco abatidos. Habían pensado que finalmente tenían la sartén por el mango, pero las pistas volvían a terminar. Silvia se mordió los labios y dijo con rabia. Lo tengo, esta es exactamente su intención. Aunque le obliguemos a revelar su paradero, no obtendremos ningún resultado. Usó deliberadamente el portal aleatorio para darnos un poco de esperanza antes de frustrarnos. Este tipo es tan molesto. Wilsander balanceó la cola irritado. ¿Seguir su petición de robar el corazón de fuego de cristal es lo único que podemos hacer? Esta es la única pista. Anciao fruncía el ceño pensativamente. De repente, una idea le cruzó por la mente. Rápidamente suprimió su sonrisa y dijo con tono serio. No me voy a molestar con su petición. Ya que ese es el caso, no lo encontraremos más. De todos modos, lo que hemos hecho es suficiente. ¿Vamos a rendirnos? Erlous apretó los dientes, no estaba muy satisfecho con el resultado. Realmente quería atrapar a este oráculo y darle una buena paliza. No hay necesidad de que sigamos lo que el objetivo quiere que hagamos. Ames llegará pronto. Mientras le digamos esta pista, nuestro trabajo se considerará completo. Anciao se levantó y aplaudió. Sacó un agente curativo, se lo arrojó a Jisuan y se alejó.
¿Te vas a rendir así como así? Ji Xuan se levantó sorprendido. Había pensado que inevitablemente recibiría una paliza. ¿Por qué no darle una lección? Me engañó tan mal. Erlows añadió. Anxiao puso los ojos en blanco y dijo. Vamos, al menos no te lanzó al espacio exterior. No quería matarte y eso te salvó la vida. Entonces el gran mecánico An se dio la vuelta, miró el desastre y dijo. Pero no voy a pagar la cuota de reparación. No quería que lo hicieras. Ji Xuan sonrió amargamente. No pensaba volver a provocar a Anxiao nunca más. Anxiao tenía algún tipo de habilidad de teletransportación instantánea, así que no podría huir por mucho que su hechizo de teletransportación fuera rápido. Solo era bueno en hechizos de teletransportación y no sabía casi nada de hechizos de ataque. Dado que incluso su habilidad principal era inútil, ¿cómo iba a poder luchar? Solo quería esperar a que ese grupo de personas se fuera y no volviera nunca. Salieron de esa extraña librería. Había un nuevo miembro en el grupo de personas, Wilsander. Pensaba que era mejor trabajar con su colega que actuar solo. En el camino, Wilsander llevó a Anxiao a un lado y le dijo en tono aprensivo. Realmente vamos a renunciar al objetivo. ¿Se enfadará Ames por eso? No hay necesidad. El objetivo sigue definitivamente en Noriose. Cuando Ames llegue, no tardará en registrar todo el planeta dada su fuerza. Por lo tanto, no tenemos que apresurarnos a encontrarlo. Mientras llegue el emperador dragón, no tendrá dónde esconderse. Anxiao susurró deliberadamente, como si no quisiera que nadie lo oyera. Capítulo 480, Oráculo Eterno, Isaac Hurricane. 3 días después, en el puerto espacial norte de Noriose, donde llegaban y salían innumerables viajeros, una mujer humana espacial ordinaria caminaba lentamente con una mochila al hombro. De hecho, se trataba de alguien disfrazado. En realidad era el objetivo que Anxiao estaba buscando, el maestro de Ames que la había adoptado en su infancia y la había guiado para despertar su súper talento. Su nombre era Esopo y su poder era la previsión. Sin embargo, en comparación con su rara habilidad profética, su raza era aún más rara. Esopo había nacido antes de que comenzara el calendario galáctico. Era un eterno, un ser que vivía incontables años. Mucho antes de que Anxiao tuviera contacto con el mago de la teletransportación, Esopo ya había previsto que Anxiao y los demás se negarían a participar en su juego. La profecía en sí era vaga porque el futuro estaba lleno de incertidumbres y podía cambiar en cualquier momento. Si el futuro no pudiera ser cambiado, la profecía no tendría sentido. Generalmente, las profecías sin objetivo solo conducían a una niebla. Se necesitaba un tema para que la habilidad se activara, que sería el desencadenante que limitaría las posibilidades futuras. Cuanto más experimentado era el oráculo, más factores establecía para limitar el futuro. La variedad de pistas y arreglos traviesos que Esopo había dejado eran todos tramas que utilizaba para limitar las posibilidades. El futuro estaba en estado de superposición y el desencadenante podía hacer que el futuro colapsara. En términos sencillos, cuando las personas no tienen hambre pueden hacer todo tipo de cosas, y cuando tienen hambre hay una acción que se determina: comerán. Esopo dejó deliberadamente el rastro con este propósito, para que las personas que lo buscaran siguieran las pistas que había dejado. Si una cuenta en el suelo rodaba en todas direcciones, cuando la cuenta cayera en un surco solo se movería hacia atrás y adelante. Esto significaba que el futuro pasaba de ser una pregunta de respuesta libre a una pregunta de opción múltiple con opciones limitadas. Solo así su profecía sería capaz de ver el futuro. Las profecías no podían ver muy lejos en el futuro y no tenían capacidad de combate. La habilidad en sí no era poderosa, así que todo dependía del usuario. Ser un oráculo requería inteligencia. En ese momento, Esopo ya había comprado un asiento en un vuelo de larga distancia. Incluso si no utilizaba su habilidad de profecía, ya había visto a través del objetivo de Anxiao.
No era más que ganar tiempo para que, cuando Ames llegara a Noriose, no tuviera dónde huir. Demasiado joven. Esopo pensó que era gracioso. Con una intención tan obvia, solo un tonto no sería capaz de verla. Se negaron a su petición, pero pensaban que sería tan estúpido como para quedarse en el planeta. ¿Por qué lo haría? Poniéndose en la piel de Anxiao, Esopo pensó que mentiría sobre estar de acuerdo en encontrar el corazón de fuego de cristal para ganar tiempo, lo que sería al menos mejor que rechazarlo directamente. Sin embargo, no importaba lo que Anxiao eligiera, el resultado sería el mismo. Esopo en realidad nunca había planeado quedarse allí. Incluso si Anxiao hubiera mentido y hubiera aceptado, se habría ido de todos modos. Si aceptaba mi petición, mis arreglos siguientes los meterían en problemas. El grupo financiero Norio se los expulsaría de este planeta. Incluso si rechazan mi petición y tienen la intención de retrasarme después de que me vaya, Ames tampoco podrá encontrarme. Se enfadará con los agentes de este grupo que abandonaron a mitad de camino y perdieron la oportunidad de oro, lo que también les hará pasar un mal rato. Desde el momento en que recibiste la pista que dejé de la organización de inteligencia, el resultado ya estaba determinado. Bajo la máscara de disfraz, Esopo sonrió. Has usado mi nombre, te doy un pequeño castigo. Justo y equitativo. ¿Es así? De repente, la voz de un hombre vino por detrás y una mano dio una palmada en el hombro de Esopo y se quedó allí. El rostro de Esopo cambió repentinamente. Se congeló y se giró lentamente. Un extraño estaba de pie detrás de él. Este hombre se arrancó una máscara extremadamente fina de la cara, dejando al descubierto el rostro de Anxiao. Señor Esopo Huracán, buenos días. Anxiao sonrió. ¿Cómo sabías que estaba aquí? Esopo estaba conmocionado. Sus ojos cambiaron ligeramente y brillaron con asombro. No preguntó por qué Anxiao estaba allí, no necesitaba explicaciones. Lo descubrió al instante en cuanto vio a Anxiao. En ese momento le intrigaba otra pregunta. Había 5 puertos en Noriose. ¿Cómo había encontrado el correcto con tanta precisión? Podría haber oído por Jenny que este Black Star también parecía ser un oráculo. Buena pregunta, permíteme presentarte. Anxiao tiró de un hombre que estaba a un lado, le quitó la máscara del rostro y reveló el rostro de Feidin. Sonrió y dijo: Esta es mi mascota. ¿Quieres decir que ha sido por suerte? El rostro de Esopo se puso rígido y luego pareció aliviado. Los oráculos tan hábiles como él tenían una cosa muy clara: nunca habría un plan perfecto. No importaba lo bueno que fuera el plan, a menudo se vería interrumpido por accidentes. Aunque la suerte era algo muy incierto, lo más sencillo solía ser lo más inexplicable. Anxiao tenía la carta del Hijo del Destino, por lo que entendía la mentalidad de los oráculos y el llamado desencadenante, pero esta vez no utilizó la carta del Hijo del Destino, ya que no era necesario. Cuando rechazó la petición de Esopo, por lo que sabía de él, sabía que Esopo podría ver fácilmente su intención. Por lo tanto, solo quedaba una opción ante Esopo. Para evitar que llegara a Ames, tenía que coger una nave espacial y abandonar Noriose. Por lo tanto, las posibilidades se redujeron. Solo tenía que repartirse por los 5 puertos y esperar, ya que Esopo seguramente pasaría por uno de ellos. Como resultado, la persona en el dilema se convirtió en Esopo. Si no se iba, seguro que lo encontrarían. Si se iba, podría ser encontrado. Por lo tanto, aunque Esopo hubiera previsto esta posibilidad, no tendría más remedio que caer en esta trampa. Por no hablar del hecho de que Esopo no usó su poder debido a la falta de un desencadenante. Aquellos que se adentraban en la lógica tendían a caer en una paradoja que ellos mismos no podían ver. Esopo quería que Anxiao actuara mientras cumplía con sus reglas del juego, pero Anxiao le dio la vuelta y convirtió su plan entrelazado en un entorno justo para que ambos compitieran en su suerte. Entonces,
Anxiao utilizó su rica experiencia para vencerle. Feidin podía resolver cualquier dificultad relacionada con la suerte. El pésimo disfraz de Esopo era suficiente para el control de identidad en el puerto, pero no para el veterano del disfraz Anxiao. Según la forma normal de pensar, si Esopo hubiera abandonado Noriose hace mucho tiempo, justo después de hacer los arreglos, el plan no habría tenido solución, lo que significa que estaría en una posición invencible. Sin embargo, Anxiao tenía una de las mayores ventajas: conocía la personalidad de Esopo de su vida anterior. Este anciano había experimentado demasiadas cosas, por lo que su personalidad era extraña y anormal. ¿Poder? No era interesante. Había sido vicepresidente de una civilización de clase estelar. ¿Riqueza? No tenía sentido. Los recursos no tenían un dueño real, por lo que la riqueza era solo una definición falsa. ¿Belleza? Se había cansado de ella hace mucho tiempo. Las especies con las que se había apareado podían dar varias vueltas a una estrella fija. ¿Fuerza? La había experimentado antes. Una vez había borrado todo el planeta del mapa con un arma terrorífica. Esopo estaba realmente cansado de vivir, y esto no era despectivo, sino literal. A su vida le quedaban pocas cosas divertidas: libertad, curiosidad y emoción. Así que se había convertido en un buscador de tesoros que viajaba por todas partes con un paradero desconocido. Solo podía experimentar la sensación de estar vivo al borde del peligro. Por lo tanto, cuando planeaba, Esopo nunca se escondía entre bastidores. Creaba una situación justa y dejaba que el oponente tuviera la oportunidad de saborear el fruto de la victoria. Para él, era un juego peligroso. Si ganaba, se sentiría vacío. Si perdía, se alegraría. Había vivido demasiado y realmente se había vuelto incomprensible para la gente común. Esopo también se quitó el disfraz revelando su vieja apariencia y se rió de buena gana. Parece que mi aprendiz encontró un socio poderoso. Anxiao también sonrió. No mostró ningún defecto en la superficie, pero tenía otros pensamientos en mente. Estaba pensando en matar a Esopo. Esopo era un oráculo tan poderoso. Incluso si no era su enemigo, ¿quién podía garantizar que no sería una amenaza para él en el futuro? Anxiao era muy claro sobre la habilidad de Esopo: su poder era la profecía, por lo que su capacidad de combate era casi igual a cero. Mientras se apoderara de este oráculo, matarlo no sería mucho más difícil que matar un pollo. Esta era una buena oportunidad para deshacerse de los peligros ocultos. Solo tenía que decirle a Ames que no encontró a su maestro y dejar que Esopo desapareciera para siempre. Entonces, antes de que llegue Ames, ¿debería matarlo? Los ojos de Anxiao parpadearon. En sus ojos no había una sola persona que tuviera que morir sin importar qué, y no había una sola persona que no debiera matar sin importar qué. Capítulo 481. Gracias. Esopo tosió. Has ganado este juego, pero no quiero ver a Ames. Estrella Negra, ¿podemos discutirlo? Anxiao reprimió su intención asesina y dijo con sorpresa: ¿No quieres ver tanto a tu aprendiz? En aquel entonces, solo adopté casualmente a una niña, pasé un tiempo con ella y le enseñé el método para despertar su supertalento. ¿Cómo podría haber sabido que se convertiría en una más allá del grado a cuyo nombre se ha extendido por todo un campo estelar? Esopo negó con la cabeza. Si tan solo lo hubiera sabido, no la habría adoptado. Con su fuerza, si me encuentra allí, definitivamente no habrá forma de escapar. Ese tipo de días sin libertad serán lo mismo que el encarcelamiento. Me da horror solo pensarlo. La boca de Anxiao se crispó. Adoptar casualmente a una niña que resultó ser una de las personas más fuertes muchos años después. ¿Por qué suena esto tan familiar? Además, este viejo parece tan reacio. Oye, puedes presumir, pero no te pases de la raya, maldita sea. Conteniendo el deseo de criticar, Anxiao preguntó:
Entonces, ¿por qué volviste ya que no quieres verla? Esopo no poseía el comportamiento que uno esperaría de alguien que tenía incontables años. Como un viejo terco, dijo. Cuanto más quiere encontrarme, más quiero quedarme ante sus ojos. Una personalidad horrible como siempre. Ansiao se quedó sin palabras. En su vida anterior, Esopo había vagado por todas partes y era un comerciante misterioso a los ojos de los jugadores. Pero un día se vio arrastrado a un conflicto entre dos civilizaciones del sistema estelar. Como siempre, llevó a cabo un juego. Sin embargo, habiendo caminado por la orilla durante tanto tiempo, era inevitable que un día se mojara los zapatos. Esopo falló y le costó la vida. No volvió a encontrarse con Ames. Después de 100 años de búsqueda, Ames solo vio la lápida de Esopo al final. Ames hizo todo según su estado de ánimo y actuó por impulso. Desató su ira y destrozó todos los planetas del territorio de estas dos civilizaciones, incluidos sus planetas madre, acabando con innumerables vidas. Los supervivientes que no se encontraban en el territorio en ese momento presentaron una queja a las 3 civilizaciones universales. Un acto tan violento violó gravemente los acuerdos legales, por lo que Dragón Flotante perdió sus privilegios y fue sitiado por numerosos ejércitos. En ese momento, un gran número de jugadores aceptaron misiones y participaron en el asedio. Innumerables naves de batalla fueron destruidas en la batalla, al igual que la isla Dragón Flotante. Aunque Ames no murió en la batalla, desapareció. La reconocida más allá del grado del anillo de la estrella destrozada nunca más fue vista. Por supuesto, todo eso sucedió en una versión muy posterior. Desde que Ansiao había capturado a Esopo, si dejaba que Ames se encontrara con él, sería algo que no había sucedido en su vida anterior, por lo que no sabía cómo resultaría. Sin embargo, las tragedias de dos civilizaciones con billones de civiles masacrados, la isla del dragón flotante destruida y Ames gravemente herida no deberían volver a ocurrir. No importa, le debo un favor. Se lo entregaré a Ames. Matarlo solo causaría riesgos innecesarios. Sacudiendo la cabeza, Ansiao se guardó para sí sus pensamientos sobre matar a Esopo. Esopo solo podía ver una pequeña parte del futuro, pero lo que sabía era la tendencia general. No había razón para que tuviera miedo. Ansiao rodeó con sus brazos el hombro de Esopo y le susurró al oído. Me niego. La expresión de Esopo se endureció. ¿Por qué susurró entonces? Le dio falsas esperanzas. Ansiao contactó a Ames en su comunicador. Tan pronto como apareció la imagen, Ames vio a Esopo que estaba de pie junto a Ansiao. Sus hermosos ojos se iluminaron cuando un toque de sonrisa apareció en su rostro. Esopo, mi maestro, realmente te he extrañado. Esopo sonrió amargamente. Por el tono de Ames, podía escuchar un fuerte sentimiento de insatisfacción. Incluso sin usar su habilidad de previsión, podía decir que estaba en una mala situación. Después de esconderse durante tantos años, quien sabía cuánta infelicidad había reprimido Ames, caer en sus manos sería realmente horrible. Entonces Ames se volvió para mirar a Ansiao y dijo: Espérame, ya casi llego. La imagen se volvió negra justo después, fue muy rápida para actuar. Esopo estaba frustrado. Se volvió para mirar a Ansiao. ¿No lo reconsiderarás? Ella ya te ha visto. ¿Crees que puedo dejarte ir? Ansiao sonrió. No mucho después, la nave espacial de Ames llegó al puerto. Ansiao llevó a Esopo al muelle y Ames lo vio tan pronto como bajó de su nave espacial. Caminó con un aura temible. La mano de Ansiao que agarraba el hombro de Esopo sintió claramente cómo temblaba el cuerpo del anciano. ¿Emperador Dragón? En este momento, los peatones cerca del muelle estaban alborotados. Con rostros de horror, se apresuraron a alejarse. No esperaban que una de las personas más fuertes del anillo de la estrella destrozada apareciera de repente. ¿No tienes nada que decirme? Ames estaba inexpresiva.
Esopo suspiró como si aceptara su destino. Está bien, debería haber regresado para verte hace mucho tiempo y no debería haberme escondido de ti. No nos quedemos aquí y dejemos que otros miren, vamos. Mientras hablaba, subió por la pasarela. Antes de entrar en la nave espacial, miró a Anxiao y una sonrisa apareció de repente en su rostro. Ames estaba a punto de regresar al barco, pero de repente pensó en algo y se dio la vuelta para mirar a Anxiao. Hizo una pausa. Con un tono serio y solemne dijo: Gracias. Anxiao hizo un gesto con la mano. Es un asunto menor, solo estoy pagando mi favor. No, te lo debo. El tono de Ames era inconfundible. Dudó un momento antes de extender lentamente su mano. Las suaves mangas negras se deslizaron por su terso brazo revelando su esbelta palma blanca y palmeó a Anxiao en el hombro. Ella era una maniática del orden y nunca tocaría a otros por voluntad propia, pero esta vez hizo una excepción. Aunque parecía tranquila en la superficie, en realidad estaba muy feliz, así que se sintió muy agradecida con Anxiao por haber capturado a Esopo. Sabía lo astuto que era Esopo. Había tenido noticias de su paradero antes, pero siempre había acabado decepcionada. Este éxito la sorprendió. Después de una breve palmadita, Ames retiró rápidamente su mano y se giró para subir a la nave. Sin embargo, Anxiao no lo encontró inusual. En ese momento, pensó en algo y utilizó apresuradamente la tarjeta de invocación de personaje en blanco de su interfaz antes de que Ames cerrara la puerta, generando su tarjeta de invocación de personaje. ¡Boom! La nave soltó un profundo ruido sordo y abandonó el muelle a lo largo de la vía, desapareciendo pronto. Anxiao se quedó en el muelle. Acababa de informar a los demás, así que escucharon la noticia y se reunieron rápidamente para ver cómo la nave espacial se alejaba volando. Estrella Negra, ya que hemos terminado aquí, ¿a dónde vamos ahora? Preguntó Erlous. Vamos a tomarnos un descanso en Noriose y nos iremos mañana. Anxiao se giró hacia Wilsander y le preguntó: ¿Quieres quedarte con nosotros? No tengo prisa por volver. Además, es demasiado aburrido quedarse en la isla del dragón flotante. Jeje, parece que tendré que molestaros durante un tiempo. Wilsander le dedicó su sonrisa descarada de siempre. Mientras no te gastes mi dinero, puedes molestarnos todo el tiempo que quieras. Anxiao se encogió de hombros. Esta vez oyeron un alboroto procedente de la dirección del vestíbulo. Un grupo de superiores del grupo financiero de Noriose se había enterado de la noticia de la llegada de Ames y se había apresurado a ir. No se atrevían a desatender a una persona tan importante, pero después de recoger a Esopo, Ames se había marchado inmediatamente. Todo el proceso solo había durado unos minutos, por lo que estos superiores del grupo financiero llegaron tarde. Por lo tanto, los ejecutivos del grupo financiero se acercaron a Anxiao y charlaron con él con entusiasmo, con cálidas sonrisas en sus rostros. El emperador dragón se había ido, pero ellos nunca se irían con las manos vacías, así que decidieron entablar una relación con Estrella Negra y ver si podían ofrecer alguna ayuda, mostrando la actitud de Noriose. Originalmente, cuando Anxiao llegó por primera vez a Noriose, los ejecutivos de ese grupo financiero solo habían dicho a sus empleados que le enviaran un saludo. Sin embargo, ahora que el emperador dragón había aparecido, las cosas eran diferentes. Sentían que tenían que ir personalmente a saludarle para mostrar su sinceridad. La atención que los superiores del grupo financiero prestaban a Anxiao aumentó muchos niveles. Mientras hablaban, el sonido de varios pasos llegó desde no muy lejos. La gente miró inconscientemente en esa dirección. Un grupo de godoranos con trajes de combate se apresuró por el pasillo, pareciendo haber llegado en ese momento. El líder tenía un aspecto valiente y extraordinario. ¿Godoranos? ¿Qué hacen aquí? Los ojos de Anxiao también fueron atraídos. Miró con curiosidad al líder de los godoranos y su expresión cambió de repente.
Conocía a esa persona. Era un súper de grado A. En la nave de Ames, Esopo se quedó de pie ante una portilla, mirando en silencio al distante Noriose. ¿Qué estás mirando? Preguntó Ames desde atrás. Esopo dejó de mirar y sonrió con satisfacción. Tienes un buen oficial. Es de confianza. ¿Te refieres a Estrella Negra? Ames asintió. De hecho, es muy capaz. ¿No lo conociste hace tiempo? Incluso le dijiste que me enviara un mensaje. Esopo sacudió la cabeza y se echó a reír. Ya estoy viejo. Casi me olvido de eso. Mientras hablaba, Esopo bajó la cabeza, abrió el comunicador y borró una carta que había sido programada para enviarse a una hora determinada. El destinatario era, sorprendentemente, Ames, a quien siempre bloqueaba las solicitudes de comunicación. Esopo sacudió la cabeza. Si no fuera por ti, no habría venido al anillo de la estrella destrozada, a esta trampa. Esopo conocía a Ames demasiado bien, caprichosa, arbitraria, no buena para planear. Tal y como Estrella Negra le había preguntado, si no quería que Ames lo encontrara, podría haberse escondido muy lejos, así que ¿por qué tenía que volver al anillo de la estrella destrozada? En cuanto a su motivación, por supuesto que no era para burlarse de Ames. Aunque estaba cansado de vivir, su gusto no era tan aburrido. Su objetivo era, sorprendentemente, Anxiao. Alguien había utilizado su nombre para engañar a Ames. ¿Y si esta persona había encontrado la debilidad de Ames y la había utilizado deliberadamente para acercarse a ella mientras albergaba motivos ocultos? Esopo había estado muy preocupado por eso. No importa qué tipo de poder tuviera Ames, a sus ojos siempre sería la niña pequeña que necesitaba que alguien la cuidara. Por eso había regresado al anillo de la estrella destrozada, exponiendo su paradero y llevando a los oficiales de Ames a rastrearlo. Si Anxiao no lo atrapaba, entonces este hombre solo era tan capaz. Si Anxiao lo atrapaba, Esopo comenzaría la segunda ronda de su prueba. Había hecho la preparación de seguimiento hace mucho tiempo, había mostrado deliberadamente su capacidad de profecía mientras que al mismo tiempo enfurecía a Anxiao. Si Estrella Negra era realmente el enemigo del Emperador Dragón, no permitiría que un enemigo tan peligroso viviera. Si Esopo muriera en ese momento, los mensajes programados que había establecido hace tiempo le habrían recordado a Ames su muerte y el culpable habría sido el que le mintió. Esopo puso su propia vida, la de un anciano, en juego e hizo una apuesta. Si él moría, Ames no volvería a creer fácilmente en los demás, lo que le pareció que valdría la pena. Después de vivir tanto tiempo, el hábito de buscar la muerte se había integrado en su sangre, solo le haría sentir emoción y excitación. Aunque parecía que no le importaba en la superficie, en realidad se preocupaba mucho por Ames. Esopo no tenía hijos, así que Ames era como una hija adoptiva para él. Por supuesto, Anxiao no sabía que sus palabras casuales para convencer a Ames en la isla del dragón flotante causarían un efecto mariposa, haciendo que los dos, que nunca se habían conocido en su vida anterior, se encontraran por primera vez, cambiando indirectamente el destino de cientos de billones de personas. Estrella Negra. Pensó Esopo. Un tipo muy prometedor. Si vive 1000 años como yo, será 100 veces más horripilante que yo. Con su ayuda, Ames al menos lo tendrá más fácil. Capítulo 482. Trampa. Después de ayudar a Ames a atrapar a Esopo y completar la misión, Anxiao había estado de buen humor. Sin embargo, cuando Anxiao vio a un grupo de guerreros godoranos acercándose, su estado de ánimo cayó en picado. Reconoció los trajes de batalla de los godoranos y estos guerreros no eran observadores de bajo rango.
En cambio, eran fuerzas especiales especializadas en la batalla y su líder era un súper que había sido extremadamente famoso en su vida anterior. En la versión 2.0, esta persona había sido la figura clave para hacer frente al desastre de la mutación en el planeta Aquamarine. La mayoría de las misiones de batalla que los jugadores aceptaban del campamento godorano también habían sido emitidas por él. Era como un personaje de nivel comandante y un PNJ importante para los jugadores. Por lo tanto, Anxiao estaba muy familiarizado con él. Nagakin, un oficial de la oficina de guerra, pugilista de grado A. Solo tomaba medidas durante las misiones importantes y que apareciera en Noriose significaba que algo importante estaba a punto de ocurrir en Noriose. De repente, se le vino a la cabeza un pensamiento y Anxiao inmediatamente pensó en el dios godorano de sangre mixta que había conocido unos días atrás, Alvin. Los dos probablemente deberían estar relacionados, Pensó Anxiao para sí mismo. Había otra vista extraña que le intrigaba. El Nagakin frente a él era majestuoso y lleno de valor. Sus pasos eran amplios y cada uno de ellos se daba con estabilidad. En los recuerdos de Anxiao, cuando los jugadores del planeta Aquamarine se encontraron por primera vez con Nagakin, este había quedado medio lisiado. La mitad de su cara había quedado reducida a un esqueleto y no solo estaba desfigurado, sino que su brazo izquierdo y ambas piernas se habían convertido en prótesis. También había necesitado que numerosos sistemas de soporte vital fueran inyectados en su cuerpo para poder seguir vivo. Faltaba menos de un año para la versión 2.0. Por lo tanto, Nagakin debía haber quedado lisiado durante este periodo, pero el momento exacto no era seguro. Los ojos de Anxiao brillaron y entró inmediatamente en acción. Se apartó de las altas esferas de Noriose y se situó delante de Nagakin. ¿Quién eres? No bloquees el camino. Los guerreros godoranos se detuvieron y Nagakin miró a Anxiao con el ceño fruncido. Anxiao se presentó simplemente. ¿Estrella Negra? Oh, he oído tu nombre. Tú y otros mercenarios habéis destruido con éxito una nave nodriza de Darkstar. Buen trabajo. Nagakin asintió con la cabeza y no le dio importancia. Una figura de su calibre solo se preocuparía de asuntos más importantes. Solo sabía el nombre de Anxiao porque su subordinado lo había mencionado de pasada. En ese mismo momento, tenía poco tiempo, así que preguntó con impaciencia. ¿Por qué nos detienes? Solo quería saludar, al mismo tiempo quería preguntar si necesitaban ayuda. Esta era una frase común que los jugadores usaban para iniciar una conversación con los PNJ. Anxiao también estaba tratando de ver si podía recibir una misión y entender la razón por la que los godoranos aparecían allí. Le faltaba información y no sabía que Darkstar y Godora se estaban enfrentando en Noriose. Solo sentía que algo era extraño. Esos guerreros eran los refuerzos enviados por Godora y su misión era rescatar a Alvin. Durante los últimos días 2 de los dobles de Alvin habían sido capturados y la situación no permitía ni un segundo de retraso. De los dobles de Alvin habían descubierto que el individuo más fuerte del escuadrón que perseguía a Alvin era un súper de grado B llamado Forsyth. Por lo tanto, Godora había enviado a Nagakin, que era el más cercano al lugar y que consideraba que era suficiente para encargarse del enemigo. Nagakin sintió que no necesitaba ayuda y que era suficiente para encargarse del enemigo. Por lo tanto, respondió casualmente. No necesitamos tu ayuda. Tengo poco tiempo y me voy ahora. Después de terminar su frase, Nagakin pasó junto a Anxiao y se llevó a sus hombres. Estudiando las espaldas de esos godoranos, Anxiao se acarició la barbilla y murmuró para sí mismo. TSK no pude activar una misión. Para que un súper de grado calamidad actúe personalmente, probablemente sea una misión arriesgada. Como Nagakin no recibió a los forasteros, Anxiao se olvidaría del asunto. No se rebajaría a seguir pegándose a ellos sin ser invitado. Luego abrió la interfaz. Después de obtener la tarjeta de invocación de personaje de Ames, aún no había comprobado sus efectos.
Tarjeta de invocación de personaje, Ames. Campo de fuerza, mirada del dragón. Comprime el medio dentro de un área determinada, efectivo para todos los estados de la materia, y apunta a un solo personaje. El personaje objetivo caerá en un estado de atrapado. Por cada 100 puntos de fue que tenga el objetivo, se reducirá 1s de tiempo de control. Tiempo de control básico, 18s. Usos, 0/1. Anxiao sintió que el fuerte efecto de control era todavía aceptable. Ames tenía muchas habilidades diferentes y a su nivel casi el 70% de sus habilidades eran útiles. Aunque no obtuvo una habilidad de ataque, una habilidad de control era más flexible y tenía sus propias ventajas. Luego salió del puerto y volvió a tierra. Después de alquilar una fortaleza temporal, se preparó para pasar unos días allí. Al mismo tiempo, compraría algunos recursos. Noriose era el hogar de muchas tiendas y tenía la intención de fortalecer su maquinaria de guerra. 2 conocimientos de alta gama y sus muchos conocimientos avanzados le daban la opción de obtener mejores planos y era suficiente para que tuviera una mejora completa. Todavía tenía más de 20 millones de puntos de experiencia y, siempre que los gastara con moderación, sería suficiente para obtener suficientes planos. Justo cuando todos estaban descansando, estalló una tormenta. Nagakin llevó a docenas de guerreros godoranos en aeronaves y llegó a un rascacielos en la periferia de la ciudad 4 de Noriose. Altos edificios llenaban el distrito y la estación de autobuses magnéticos flotantes que conectaba las ciudades no estaba demasiado lejos. Según los informes de Alvin, la base temporal de las fuerzas de Dark Star estaba en el piso 80 del rascacielos y estaba situada justo en el centro del edificio. El cuerpo principal de Alvin siempre había estado en contacto con los refuerzos de Godora y usó su doppelganger para observar a los miembros de Dark Star y proporcionar información a Nagakin. Su petición era que Nagakin se deshiciera de todas las fuerzas de Dark Star que lo perseguían antes de que apareciera su cuerpo principal. Era extremadamente cauteloso. Las fuerzas enemigas están dentro. Primero destruiremos su base antes de ocuparnos de los miembros de Dark Star que operan en el exterior para evitar que alertemos al enemigo. Actualmente, la base enemiga no es consciente de nuestra llegada y tenemos una ventaja en términos de información. Ataquen conmigo. Las aeronaves ascendieron lentamente y se acercaron a su edificio objetivo. La mirada de Nagakin era solemne mientras apretaba los puños. Una llama dorada comenzó a fluir por su brazo como si fuera líquida. Su puño se estrelló contra la pared exterior del edificio. ¡Boom! Al momento siguiente, una onda de choque blanca se envió en todas direcciones. Todos los cristales de este edificio se hicieron añicos. La fuerza de su puño atravesó todo el piso 80 y se pudo ver un gran agujero en ambos lados del edificio. Todo el edificio comenzó a emitir crujidos inestables y la mitad del edificio se dobló ligeramente como un poste de madera que casi se partía por la mitad. Por no hablar de un edificio, para un pugilista de grado calamidad era pan comido destruir incluso un acorazado. Si tenía suficiente tiempo, incluso podría convertirse en una excavadora y cambiar el paisaje de todo el planeta. Después de destruir el edificio de un solo puñetazo, Nagakin irrumpió con sus subordinados y atacó la base enemiga. Al entrar, inmediatamente vio a Forsyth y los demás, que estaban aturdidos. Nagakin hizo algunas señales con las manos y los guerreros godoranos rodearon a las tropas de Forsyth. Luego dijo con voz profunda: Soy Nagakin de la oficina de guerra de Godora. Todos ustedes están rodeados. Dejen caer sus armas y ríndanse ahora. Los enviaré a todos a la prisión de Arco Iris. El edificio temblaba de forma inestable y Forsyth finalmente consiguió estabilizarse. Mostrando una sonrisa malévola, se rió entre dientes como si su presa hubiera caído en su trampa. Parece que hemos atrapado a un pez gordo. Nagakin, mira a tu alrededor. ¿A quién crees que rodean? 2 poderosas auras estallaron y atraparon a las tropas de Nagakin en el medio. Nagakin se giró apresuradamente solo para ver a Anuri Enver mirándolo fijamente.
La intensa intención asesina parecía haber congelado el espacio a su alrededor. ¿Por qué hay 2 supers de grado calamidad? Hay un error en nuestra inteligencia. La cara de Nagakin cambió drásticamente. La información de Alvin había declarado que la persona más fuerte que lo perseguía era un super de grado B. Para Godora enviar un super de grado A podría considerarse un plan a prueba de tontos. Con Nagakin tomando acción, incluso si un super de grado A se escondía entre las filas del enemigo, todavía podría luchar contra la otra parte de manera igualada. Sin embargo, Godora nunca pudo haber esperado que Darkstar realmente enviara 2 supers de grado calamidad para matar a un solo traidor. Esto era como matar un pollo con un cuchillo de buey. Esta era la trampa que Darkstar había tendido. Anur y Ember no aparecieron frente al doppelganger de Alvin y Forsyth había actuado como el líder. Como tal, Alvin había creído que no había supers de grado calamidad en el equipo. Darkstar ya había predicho que Godora enviaría refuerzos e intencionalmente engañó a Alvin haciéndole pensar que no había supers de grado A. Habían predicho que habría un solo super de grado A en los refuerzos como máximo y este super de grado A se convertiría en la presa de Anur y Ember. Darkstar no solo quería perseguir a su traidor. Incluso habían tendido una trampa para hacer que Godora perdiera a uno de sus mejores luchadores. Esta era la razón por la que Anur y Ember habían entrado en acción juntos. Godora había caído en la trampa de Darkstar. Los guerreros Godoran presentes sintieron un escalofrío recorrer sus espinas dorsales y sus espaldas estaban empapadas de sudor frío. La inmensa presión de enfrentarse a 2 enemigos tan poderosos casi había hecho que sus corazones dejaran de latir. Estaban extremadamente ansiosos y ni siquiera sabían a qué lado debían concentrarse en defender. El rostro de Nagakin era solemne y sabía que sería difícil para él escapar con vida. Respirando hondo. Moriremos hoy. Las llamas del pugilist cubrieron todo su cuerpo y el aura que explotaba de su cuerpo igualaba las auras de Anur y Ember. Luego se puso en posición de combate y una mirada decidida se podía ver en sus ojos. Apretando los dientes, dejó escapar un rugido profundo. Antes de morir, luchemos. Capítulo 483. Búsqueda de ayuda y reclutamiento. En el salón de su base temporal, todos estaban ocupados con sus propias cosas. De repente, la imagen en la pantalla del televisor parpadeó y las noticias se transmitieron repentinamente. Informe de emergencia de Norios. Hace 10 minutos, un edificio en la periferia de la ciudad 4 fue atacado y 3 calles fueron completamente destruidas. La estación de autobuses está completamente paralizada y se está calculando el número de víctimas. Según el análisis inicial, la causa de la destrucción es una pelea entre supers. Se darán a conocer más detalles después de una investigación más a fondo. La Oficina de Seguridad Pública ya está investigando el asunto, ahora mostrando la escena de la ubicación. Esta noticia llamó la atención de todos. Silvia inmediatamente fue a golpear la puerta de la sala de modificación de maquinaria y llamó a Anxiao para que viera la televisión. Las noticias mostraban escenas del lugar. Unas pocas docenas de edificios altos se habían derrumbado y habían quedado reducidos a escombros. Solo 10 minutos antes, ese había sido un lugar extremadamente próspero, pero todo el lugar había sido destruido con una espesa humareda negra saliendo de él. Las aeronaves de la Oficina de Seguridad Pública volaban alrededor tratando de salvar tantas víctimas como fuera posible. Todo el lugar estaba lleno de ruido mientras cadáver tras cadáver era embolsado antes de ser arrojado a un lado. Eso explica los temblores. Pensé que era un terremoto. Dijo el hermano Volga mayor. Wilsander estaba usando un cepillo para limpiar sus alas y preguntó encogiéndose de hombros. Están peleando una guerra. Para que creen una destrucción tan grande en tan poco tiempo, probablemente sea una batalla entre supers de grado calamidad. Dijo Anxiao con tono profundo. Inmediatamente pensó en Nagakin. Teniendo en cuenta cuando había conocido a Nagakin, sintió que era muy posible. Sin embargo,
Esto no tenía nada que ver con él. No había activado ninguna misión de Nagaki ni, como no había beneficios, Anxiao no se preocupó por el asunto. Bip bip. Justo en ese momento sonó su comunicador, un número desconocido lo estaba llamando. Anxiao aceptó la llamada. Al momento siguiente, la figura de Nagakin apareció en la pantalla. Respiraba con dificultad y todo su cuerpo estaba cubierto de sangre y heridas. Obviamente estaba en un estado extremadamente deplorable. Estrella Negra, por favor, ayúdame. Dijo Nagakin con los dientes apretados. Hace poco, Nagakin se había encontrado con la emboscada de Dark Star y, tras una intensa batalla, 3 calles habían quedado destruidas, con todos sus guerreros de élite muertos. Aquel Calamity Grade Super extranjero los había reducido a cenizas en un instante. Ni siquiera pudieron lanzar un grito de ayuda. Esos eran sus subordinados que lo habían acompañado a la batalla durante muchos años y todos habían sido aniquilados con facilidad. Nagakin estaba furioso, pero no tuvo más remedio que obligarse a mantener la calma y enfrentarse a los 2 expertos que tenía delante. Aunque era el único que quedaba, Nagakin no pensó en retirarse. Mientras pudiera cambiar su vida por la de uno de sus oponentes, no sería una pérdida total. También había una división entre los Calamity Grade Supers. La fuerza de Nagakin no era superior a la de Anuro Ember y estaba en clara desventaja. Sus 2 oponentes eran Espers, que eran extremadamente difíciles de tratar. En un breve intercambio, ya estaba herido por todas partes. La intensa batalla entre ellos había llamado rápidamente la atención de la Oficina de Seguridad Pública, que llegó con rapidez. Anur tenía la intención de seguir persiguiendo, pero después de pensarlo un momento, decidió emprender una retirada estratégica, ya que no quería acabar siendo perseguido por los de la Oficina de Seguridad Pública. El resultado de la emboscada no estaba a la altura de sus expectativas. Originalmente había querido matar rápidamente al supergrado de Godora, pero Nagakin era un púgil con un físico poderoso y solo había resultado gravemente herido. Si Nagakin no hubiera tenido un físico tan potente, probablemente habría muerto. Alejando su cuerpo gravemente herido del campo de batalla, Nagakin no se ocupó inmediatamente de sus heridas. En cambio, se puso en contacto con el cuartel general e informó de todo el suceso, soportando el dolor. El buró de guerra de Godora se sorprendió y ordenó a Nagakin que esperara sus órdenes, siendo la prioridad la preservación de su vida. Pidió ayuda al cuartel general, pero viajar requería tiempo, por lo que sería imposible que enviaran a alguien a tiempo. Rendirse y retirarse nunca había formado parte de su vocabulario. Incluso si estaba solo, impediría que Darkstar lograra su objetivo. Justo cuando estaba pensando en abrirse camino de vuelta a la muerte, Nagakin pensó de repente en Blackstar, a quien había conocido en el puerto. Tal vez solo los mercenarios podrían ayudarle. Noriose estaba muy lejos y había pocos grupos de mercenarios operando en esa región. Actualmente, el grupo mercenario Estrella Negra era probablemente el único grupo de mercenarios por la zona y solo podía buscar su ayuda. Había rechazado la ayuda de Anxiao poco antes, pero ahora no tenía más remedio que pedir ayuda. Era demasiado vergonzoso, y Nagakin nunca había imaginado que se produciría una situación así. Sin embargo, solo pudo apretar los dientes y ponerse en contacto con Anxiao. Para su misión, dejar de lado su orgullo no era un problema en absoluto. ¿Nagakin? Anxiao tenía una mirada extraña en su rostro. Su conjetura era acertada. Nagakin estaba relacionado con las noticias que aparecían en la televisión y ya había sido gravemente herido por un enemigo desconocido. La ayuda que Nagakin pedía estaba obviamente relacionada con este asunto. Al no haber ninguno de sus subordinados a la vista, probablemente habían sido aniquilados, por lo que Nagakin no tuvo más remedio que buscar la ayuda de mercenarios. Con una breve pausa, Anxiao se hizo una idea aproximada de lo que había ocurrido.
Entonces recordó la apariencia lisiada de Nagakin, pero tras echar un vistazo al cuerpo de Nagakin, que estaba cubierto de sangre por todas partes, vio que sus extremidades seguían intactas. Tengo una misión para rescatar a un personaje que traicionó a Darkstar en Noriose. Se llama Alvin, y Darkstar ha enviado fuerzas para perseguirlo. La otra parte tiene 2 supers de grado A, y caí en su emboscada. Nagakin describió la situación con honestidad. Aunque sabía que revelar la verdad sobre los 2 supers de grado A podría hacer que Anxiao actuara con cautela y no le ayudara, Nagakin nunca ocultaría la fuerza de sus enemigos ni engañaría a los mercenarios. Era una persona extremadamente directa, e incluso si sabía que los mercenarios podrían rechazarlo, seguiría diciendo la verdad. Anxiao se iluminó de inmediato. Cuando conoció a Alvin antes, ya había sospechado algo, pero no tenía información. Este asunto estaba realmente relacionado con Darkstar. ¿Quiénes son los 2 supers de grado A de Darkstar? No estoy seguro. Nagakin negó con la cabeza. ¿Cuáles son sus habilidades? Uno de ellos es capaz de reducir el cuerpo humano a cenizas y puede controlar una gran cantidad de polvo para formar diversas armas. Si no hubiera levantado mis defensas con mi energía, habría sido capaz de arrancarme la carne poco a poco. Un brillo frío cruzó los ojos de Anxiao, y dijo. Ember, el controlador del elemento carbono. Había pensado que este tipo había muerto en la explosión del acorazado, pero nunca había imaginado que Ember hubiera escapado realmente. Además, incluso había entrado en el grado Calamity. Cuando luchó contra Ember en la isla del dragón flotante, Ember ya era de grado B y mucho más fuerte que él. Si no fuera por su talento que restringía la carta de triunfo de Ember, habría sido imposible que luchara contra él hasta el empate. Ember era capaz de acabar instantáneamente con cualquier forma de vida basada en el carbono, y su habilidad era extremadamente difícil de manejar. Era como una habilidad divina de área de efecto. Solo Arosia y él eran inmunes a Ember. Wilsander era un demonio de sangre mixta y se desconocía la constitución de su cuerpo. Si no estuviera basado en el carbono, tal vez podría escapar del resultado de ser aniquilado instantáneamente. Sin embargo, después de que Ember alcanzara el grado A, sus habilidades Esper podrían tener nuevas formas de ser utilizadas. Incluso sus ataques ordinarios serían mucho más poderosos que antes. ¿Cuáles son las habilidades del otro? Preguntó Anxiao. Es un Esper cambiante. Puede transformarse en una extraña criatura voladora de unos 4 o 5 metros de altura. Parece que tiene la capacidad de controlar el flujo de aire. Es extremadamente rápido y es difícil seguirlo a simple vista. Cuando vuela, se genera presión de viento a su alrededor. No solo es capaz de formar un escudo protector, sino que también proporciona un cierto grado de invisibilidad. Parece que está utilizando un truco para doblar los rayos de luz. Cuanto más rápido vuela, más fuerte es la presión del viento que se genera, y todo por donde pasa es destruido por la presión del viento. Es como un cañón de presión de viento. Cambiando de forma, presión del viento. La boca de Anxiao se contorsionó. ¿Podría ser el demonio del viento Anur? Darkstar tenía un número limitado de supers de grado A y según las habilidades que habían mostrado, Anxiao pudo adivinar sus identidades. Anur era un miembro antiguo y una potencia de Darkstar con quien era extremadamente difícil tratar. Después de su transformación, no solo aumentaría su velocidad si volaba un par de veces alrededor del planeta, la presión del viento acumulada formaría un ciclón lo suficientemente gigantesco como para aplanar toda la superficie del planeta. Los dos eran extremadamente difíciles de tratar. Antes de la versión 2.0, Anxiao no quería realmente provocar a Darkstar. Sin embargo, esta era una buena oportunidad para acercarse a un super de grado de Godora y un canal para entrar en contacto con los altos mandos de Godora. Con Nagakin cerca, sería mucho más fácil para él ganarse la confianza cuando entregara la fuente de mutación en el futuro y sería más conveniente para él discutir los beneficios. Nagakin se mordió los labios mientras esperaba la respuesta de Anxiao.
Rezaba en silencio para que An Xiao no lo rechazara. An Xiao parecía su última oportunidad. Después de un largo rato, An Xiao negó con la cabeza. Es demasiado peligroso luchar contra 2 supers de grado A. La expresión de Nagakin se congeló. Aunque había esperado el resultado, todavía estaba un poco decepcionado. Sin embargo, tu misión no es matarlos a los 2, ¿verdad? Preguntó An Xiao. Mientras Alvin pueda dejar vivo a Noriose, tu misión estará completa. El problema ahora es que tus refuerzos de Godora necesitan tiempo para llegar. Por lo tanto, solo necesitamos ganar tiempo y ayudar a Alvin a escapar de Darkstar. Si este es el caso, puedo intentar ayudarte. Los ojos de Nagakin se iluminaron, estaba eufórico. En ese momento, una nueva misión se mostró en la interfaz de An Xiao. Solicitud de Nagakin. Introducción a la misión. Has aceptado ayudar a Nagakin. Su misión es salvar a un traidor de Darkstar. Requisitos de la misión. 1. Ayudar a Alvin a esconderse hasta que lleguen las tropas de Godora. 2. Matar a todas las fuerzas de Darkstar que lo persigan. Completar uno de los 2 requisitos completaría la misión. Condiciones de fracaso. 1. La muerte de Alvin. 2. La muerte de Nagakin. Recompensas. 5.800.000 experiencia 240.000 enas más 850 relación con la facción Godora más 30 favorabilidad de Alvin más 30 favorabilidad de Nagakin. Hay 2 requisitos para la misión. Parece que será más fácil ganar tiempo. Pensó An Xiao para sí mismo. Aunque era más sencillo derrotar al enemigo, la otra parte tenía 2 supers de grado calamidad. An Xiao tenía 3 misiones de la historia principal y una de ellas era, aliado de Godora. Los requisitos de la misión eran muchos y Anur y Enver estaban incluidos en la lista de objetivos. Aunque la recompensa por matarlos era alta, An Xiao solo pensó en ello y no creyó que fuera posible para él lograrlo. Justo cuando Nagakin estaba a punto de preguntar cómo debían trabajar juntos, An Xiao lo interrumpió. Nosotros solo seremos muy poca mano de obra. Déjame buscar más mano de obra para ti. Luego se giró hacia Erlos. Ve a través de la Alianza de Mercenarios y publica un anuncio de reclutamiento cerca de Noriose. El objetivo serán todos los mercenarios en las cercanías. Mientras puedan llegar a tiempo, los queremos a todos. Cuantos más, mejor. ¿Qué deberíamos escribir para la persona que emite la misión? Preguntó Erlos. Nagakin o Godora. No, sus nombres no son la mejor opción. An Xiao negó con la cabeza. Usa mi nombre. Capítulo 484. Entrada caótica. Los mercenarios en el anillo de la estrella rota eran extremadamente activos. Incluso en la región de Noriose había muchos mercenarios activos, pero la mayoría de ellos eran mercenarios de segundo o tercer grado. An Xiao emitió un aviso de reclutamiento a través de la Alianza de Mercenarios y este aviso se difundió rápidamente por los grupos de mercenarios de Noriose. La mayoría de los mercenarios tuvieron las mismas 2 reacciones, sorpresa y curiosidad. En el último año, An Xiao había completado muchas misiones y debido al respaldo de Dragón Flotante, había construido una gran red compuesta principalmente por grandes grupos de mercenarios, incluyendo ejércitos de primera clase como Blades Purple Gold y Skyrim. Aunque la posición de Estrella Negra en el mundo mercenario del Anillo Estelar Destrozado no se consideraba de primera categoría, se le consideraba un pequeño grupo mercenario de primer nivel. Muchos mercenarios querían establecer una relación con Estrella Negra y aprovechar sus conexiones para obtener mejores misiones. Después de todo, los empleadores ricos suelen querer contratar a los mejores mercenarios y la Alianza de Mercenarios solo emitiría estas misiones a los mercenarios de menor grado si los grandes ejércitos no las aceptaran. La gente de arriba comía carne mientras que los de abajo bebían la sopa. Esta era la situación en todas partes. Como tal, en el momento en que An Xiao publicó un aviso de reclutamiento, innumerables personas respondieron y activó al menos a la mitad de los mercenarios de la región de Noriose. El lugar de reunión estaba extremadamente concurrido y todos estaban apiñados como sardinas. Los coloridos mercenarios se apretujaban y charlaban entre sí mientras esperaban la aparición de su empleador.
Aplauso, aplauso. En la parte delantera del grupo se escuchó un sonido de aplausos y todos se giraron para mirar. Al ver al legendario Estrella Negra ante ellos, la ruidosa multitud se fue quedando en silencio. Sus miradas se fijaron en Anxiao mientras lo evaluaban de arriba a abajo. Todos estaban interesados en las conexiones de Anxiao, pero no pensaban muy bien de su fuerza personal. La mayoría de los mercenarios eran personajes salvajes e indomables. Tal y como lo veían, Estrella Negra no era mucho más poderoso que ellos. Solo tuvo la suerte de obtener el reconocimiento de Ames. Anxiao no se inmutó y dijo sin emoción: Todo soy yo quien ha emitido el aviso de reclutamiento y creo que todos me reconocéis. No me presentaré y, como todos somos mercenarios, me saltaré las cortesías. He recibido una misión difícil con abundantes recompensas y necesito más mano de obra. Os he contratado a todos para encontrar socios para completar la misión juntos. Podéis considerarme como un intermediario y los detalles de la misión serán explicados por el empleador. Nagakin hizo su entrada y describió la situación con honestidad. Muy rápidamente, los mercenarios de abajo estallaron en una gran conmoción. Muchos de ellos estaban completamente aterrorizados por los dos supers de grado Calamidad y se echaron atrás inmediatamente. Al mismo tiempo, miraban a Anxiao con incredulidad, como si estuvieran mirando a un muerto. ¿De verdad has aceptado una misión que requiere enfrentarte a dos enemigos de grado A? ¿Has visto lo poderosos que son los supers de grado Calamidad? No me arrastres si quieres morir. La guerra entre Darkstar y Godora era conocida por todos en el Anillo Estelar Destrozado, pero la mayoría de los mercenarios se mantenían alejados de la batalla y no estaban dispuestos a involucrarse. Nuestra misión no es luchar contra el enemigo, pero habrá algunos riesgos. Anxiao dijo con voz profunda: Si alguno de vosotros no está dispuesto a aceptar la misión, puede irse ahora. A los que se queden, después de que esta misión termine, firmaré un contrato de cooperación con todos vosotros para que disfrutéis de mis recursos. Al escuchar esto, muchos de ellos cayeron en un dilema. Si podían cooperar con Estrella Negra, tendrían la oportunidad de conseguir mejores empleadores. Era como crear una empresa. Andar por ahí buscando trabajos esporádicos no se podía comparar con trabajar junto a una gran organización y disfrutar fácilmente de los trabajos. Muchos mercenarios no se atrevieron a correr el riesgo y se marcharon. La multitud empezó a disminuir y Anxiao no los detuvo. Solo quedaron unas 100 personas. Eran los mercenarios que estaban dispuestos a correr el riesgo. Philip leyó su información y Anxiao la vio una vez. 3 grupos de mercenarios, 17 mercenarios independientes. Hay 4 supers de grado B y el resto son de grado C. Es mejor de lo que esperaba. Anxiao asintió. Debido al tiempo limitado, no se atrevió a esperar demasiado y no estuvo tan mal para el contratar a este grupo de mercenarios. Anxiao hizo que los mercenarios descansaran y se reorganizaran mientras Nagakin se acercaba. ¿Qué piensas hacer? Preguntó Nagakin. El día anterior se había encontrado con Anxiao y al volver a verlo ese día se sintió un poco avergonzado. Como súper de grado Calamidad, tenía que depender de un grupo de mercenarios. Esta era realmente una marca vergonzosa en su historial. Sin embargo, rápidamente se deshizo de esas emociones inútiles y se centró en la misión. Aunque no entendía mucho a Estrella Negra, eso no le impedía tratar a Anxiao como un aliado. Los que más ansiosos estamos ahora no somos nosotros, sino Darkstar. Anxiao reflexionó. Con la emboscada fallida de Anur y Ember, saben que Godora enviará refuerzos frescos. Por lo tanto, intentarán capturar a Alvin lo antes posible, así que tenemos que intentar interrumpir su búsqueda. El cuerpo principal de Alvin ha permanecido en la clandestinidad y no se ha atrevido a rebelarse. Por lo tanto, no ha sido posible sacarlo de Noriose. Además, puede haber muchos acorazados de Darkstar escondidos en las proximidades de Noriose para bloquear todas las rutas de salida. Teniendo en cuenta las circunstancias actuales, tenían que ponerse en contacto con Alvin antes de poder formular un plan. Nagakin sacó su comunicador codificado. ¿Nagakin? ¿No ha sido derrotado?
La voz de Alvin sonó desde el comunicador, pero no se mostró ninguna imagen. Para evitar que alguien encontrara su ubicación, Alvin no activó la visualización de su imagen. Tu información era incorrecta, Darkstar envió a 2 supers del rango Calamidad. Sobreviví y encontré algunos ayudantes. Te ayudaremos a escapar de la persecución de Darkstar y nuevos refuerzos vienen en camino. Mientras podamos ganar tiempo, Darkstar no tendrá más remedio que retirarse. Estarás más seguro si aceptas nuestra protección. ¿Dónde te escondes? No necesito tu protección, mi cuerpo principal está extremadamente seguro. Ya perdiste una vez y si no fuera por mi cautela, me habrían atrapado. Prefiero creer en mí mismo. Tengo 3 doppelgangers en manos de Darkstar y no pueden regresar a mi cuerpo principal. Tengo que sufrir el dolor de su tortura todos los días y solo un doppelganger mío es capaz de moverse libremente. Si realmente quieres ayudarme, protege a mi doppelganger. El enemigo todavía lo está siguiendo. Alvin colgó, Nagakin frunció el ceño sintiéndose bastante impotente. Si no podía proteger el cuerpo principal, que lo encontraran sería cosa del destino. Anxiao sonrió y dijo: Darkstar obtuvo 3 doppelgangers y morirán si están demasiado lejos del cuerpo principal. Mientras dividan el cuerpo principal en 3 direcciones diferentes, será fácil para ellos identificar la región en la que se encuentra. Con algunos cálculos simples, podrán determinar el centro de la región. Por lo tanto, Alvin no se quedará tontamente en un solo lugar. Hay una cosa más. Nagakin dijo con preocupación. Si reclutamos mercenarios abiertamente, Darkstar probablemente recibirá noticias al respecto y no se quedarán quietos sin hacer nada. Me imagino lo que harán. Parece que tendremos que correr algunos riesgos. Anxiao se acarició la barbilla y decidió ensuciar un poco esta tormenta. Aparte de la abundante recompensa, era una buena forma de contactar con los altos mandos de Godora. Tenía una gran resistencia y podía intercambiar algunos golpes con supers de grado. A retirarse con vida no sería un problema y no tenía que ser tan cauteloso como antes. Con la ventaja de conocer a su enemigo, no tenía por qué estar ansioso. Si su oponente fuera Ember, creía que podría aguantar mucho tiempo. Debido a la destrucción causada por la batalla entre los supers de grado A, Darkstar decidió mudarse a una nueva base secreta para discutir su siguiente movimiento. Anur sintió que había sido un desperdicio no haber podido matar a Nagakin y sabía que habría pedido más refuerzos. Por lo tanto, necesitaban aprovechar cada segundo. En ese momento, la tropa del exterior estaba espiando al último doppelganger de Alvin. Sin atreverse a demorarse más, Anur envió a todos sus hombres preparándose para capturar al último doppelganger. Sin embargo, antes de que pudieran hacerlo, las tropas de Darkstar recibieron nueva información. Nagakin había encontrado ayuda, el grupo mercenario Estrella Negra. ¿Nagakin no se rinde y cree que puede enfrentarse a nosotros 2 solo? La expresión de Anur se ensombreció y reveló una mueca. Ya que no quiere esconderse obedientemente, aprovecharemos la oportunidad para matarlo. Había pensado inicialmente que Nagakin no se atrevería a mostrarse de nuevo después de ser emboscado por los 2. Ahora que tenía la oportunidad de matarlo, Anur estaba naturalmente encantado. En realidad, en la vida anterior de Anxiao, cuando Nagakin fue emboscado, tampoco sufrió lesiones graves. Sin embargo, se negó a rendirse en la misión e incluso sin ningún refuerzo, se enfrentó solo a los 2 supers de Darkstar, siendo finalmente lisiado. Al mismo tiempo, el super del rango Calamidad que participó en esta batalla no fue Ember. En la vida anterior de Anxiao, Ember no se había visto obligado a entrar en reclusión, por lo que había entrado en el rango Calamidad mucho más tarde. Una gran razón fue que Anxiao había causado el efecto mariposa, o tal vez porque Anxiao sirvió como un gran motivador para Ember. Entonces, ¿qué pasa si ha encontrado un grupo de mercenarios? ¿Qué pueden hacer? No son más que un puñado de debiluchos. Anur no estaba en absoluto preocupado. Solo un ejército de élite como Blades Oscarrein merecía su atención.
La mirada de Ember se volvió fría. Black Star otra vez. Ya le he dado una oportunidad. Ember ya no tenía a Anxiao en su punto de mira, pero como Black Star quería interferir en su misión, tenía que eliminar todos los obstáculos. Ante la amenaza de dragón flotante, Ember no había decidido si quería deshacerse de Black Star. Sin embargo, tenía que eliminar al menos a todos sus compañeros y hacer saber a Black Star el precio de provocar a Dark Star. Black Star tenía cierto talento para ser inmune a sus habilidades, sus compañeros no lo eran. Ember aún podía recordar que había logrado arrancar un brazo a uno de los subordinados de Anxiao anteriormente. Si te metes en asuntos que no te incumben, también pondrás tu vida en peligro. Anur se fijó en la información. No se puede quedar ninguno de estos mercenarios. No quiero que haya ningún accidente. Puedes llevar gente para atrapar al doppelganger, yo solo seré suficiente para deshacerme de los mercenarios. Ember se levantó. Con mis habilidades, los aplastaré a todos en menos de un minuto. Me reuniré contigo después de encargarme de este asunto. Capítulo 485. El mecánico gánster. Alvin escapó apresuradamente. Era el último doppelganger que quedaba en la superficie y las fuerzas perseguidoras de Dark Star lo seguían como parásitos. El que lo perseguía era un super Grado llamado Serman, el vicecapitán del escuadrón de Forsyth. Ya había notado que Dark Star se estaba preparando para actuar y había informado a Nagakin y a los demás para que solicitaran refuerzos. Sin embargo, los refuerzos aún no habían llegado, por lo que Alvin se estaba poniendo ansioso. ¡Bam! Un cañón de luz grueso atravesó las paredes y se estrelló contra el cuerpo de Alvin. Un escudo mágico apareció con ondas en él y bloqueó el daño antes de explotar en el siguiente instante. Alvin salió volando por la onda expansiva y rodó un par de metros. No muy lejos de él, un hombre bajo parecido a un enano se acercó usando un par de gafas de apuntar. Estaba vestido con un traje mecánico gris y sostenía un cañón gigantesco casi del tamaño de su cuerpo. El diseño del cañón era complicado con un cañón extremadamente grueso. Aparte del cañón principal, había un par de cañones auxiliares y era obvio que se trataba de un arma de fuego multipropósito. Esta persona era Serman. Se dice que tenía la línea de sangre de los enanos y era un maestro del cañón. Solo me quedan 3 talismanes protectores y no podría escapar muy lejos. Si los refuerzos no llegan, acabaré seguro. Los de Dark Star definitivamente no me mostrarán ninguna piedad. El rostro de Alvin se volvió solemne, sabía que las cosas iban mal. Serman permaneció inexpresivo y apuntó su cañón a Alvin, que intentaba arrastrarse hacia arriba. No te muevas. A menos que encuentres tus piernas demasiado largas. Antes de que pudiera terminar su frase, se escuchó el sonido de algo descendiendo desde arriba. Al levantar la vista, vio a alguien que se deslizaba ágilmente por los huecos de los edificios vestido con un traje mecánico que parecía la armadura de un caballero. La capa blanca sobre sus hombros ondeaba al viento y se acercaba a Serman a gran velocidad. Con una cuchilla cortadora de acorazados que tenía un par de metros de largo, solo podía ser Erlous. Sin decir una sola palabra, Serman levantó su cañón y disparó. ¡Bum, bum, bum! Ola tras ola de grandes bolas de luz lo asaltaron. Los ojos de Erlous eran extremadamente agudos y partió en dos la bola de luces antes de que pudieran siquiera alcanzarlo. Tejiendo a través de las bolas de fuego de cañón en explosión, Erlous blandió su espada hacia la cabeza de Serman justo antes de llegar al suelo. Sin embargo, Serman ya había previsto este ataque y lo había evitado. ¡Boom! Este ataque aterrizó en el suelo y se creó una larga zanja con llamas plateadas saliendo como lava. Las grietas en el suelo se extendieron luego unas pocas docenas de metros. ¿Refuerzos? Serman salió volando por la onda expansiva del ataque y estaba medio arrodillado en el suelo. Al lamerse los labios,
pudo saborear el ligero sabor metálico de la sangre y su intención asesina estalló. En ese momento, todos los mercenarios contratados también aparecieron y rodearon a Alvin para protegerlo. Alvin finalmente pudo soltar un suspiro de alivio. Finalmente llegaron los refuerzos. Más de un centenar de mercenarios lo fulminaron con la mirada, pero Sherman no se puso ansioso en lo más mínimo. Señaló con el dedo a Erlous, quien le hizo sufrir una pequeña pérdida, y se apuntó a la cabeza como si fuera una pistola antes de disparar. Obviamente, quería decir que tenía los ojos puestos en Erlous. Al momento siguiente, los miembros de Dark Star también llegaron. No perdieron en número en absoluto e incluso tenían más élites. Anur salió de entre la multitud y dijo con voz profunda: Godoran, no te escondas en un rincón. No puedes escapar de mis sentidos. Al oír eso, Nagakin salió y las dos potencias se miraron en un enfrentamiento. La expresión de Nagakin era solemne mientras preguntaba: ¿Dónde está el otro? Anur no respondió y su mirada recorrió a los mercenarios. Contando el número de mercenarios presentes, comenzó a fruncir el ceño. Casi todos los mercenarios contratados estaban allí y el campamento enemigo debería estar vacío. Sabía que Enver definitivamente regresaría con las manos vacías. Sin embargo, eso no importaba, Enver no necesitaría mucho tiempo para regresar y podrían formar un ataque de pinza para cortar todos los caminos de retirada. Como eran enemigos, ninguna de las partes habló de sus planes. Mirándose fijamente sin pronunciar una palabra, la situación era extremadamente tensa. Con una sola orden, comenzó la matanza. La batalla había estallado. Sí. El cuerpo de Anur se hinchó y se convirtió en una extraña criatura en un abrir y cerrar de ojos. Su cuerpo era de 4 a 5 metros de altura con un triángulo invertido como cabeza. Su cuerpo era el de una bestia aerodinámica con piel gruesa y pequeños agujeros por todas partes. Esos agujeros eran la clave para controlar la presión del viento. Una larga cola se arrastraba detrás del cuerpo y sus extremidades se convertían en poderosas garras. Se podían ver 8 extraños huesos que parecían orejas de perro en su espalda, con un aspecto que se parecía un poco a un par de vientos. Sin embargo, era un órgano especial como un tubo para que disparara aire. Se extendía desde las costillas de Anur y permitía que el gas de alta presión circulara entre el interior de su cuerpo y la atmósfera exterior. También aseguraba un equilibrio de presión en el interior y el exterior del cuerpo para protegerlo a alta velocidad. Así era Anur después de su transformación. Su apodo era Demonio del Viento y tenía la habilidad especial de controlar el flujo de aire. ¡Bam! Los 8 tubos de Anur escupieron gas a alta presión y aceleró rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, cubrió la distancia de unos cientos de metros y chocó con Nagakin. A su alrededor, a su izquierda y derecha, había cañones de presión de viento sin forma. El aire, normalmente suave, se había transformado en una poderosa onda de choque que había diezmado todo a su paso. ¡Boom! Por donde pasaba el cañón de presión del viento, el suelo se resquebrajaba y las ventanas de los edificios a los lados se rompían en 1000 pedazos. Todos los presentes sintieron que se les hacía difícil respirar, como si estuvieran en medio de una tormenta. Nagakin atravesó la barrera de viento y su puño golpeó de lleno el cuerpo de Anur. Sus llamas doradas chocaron directamente con la presión del viento sin forma y ambos salieron volando en 2 direcciones diferentes. Dondequiera que aterrizaban se levantaba una nube gris de polvo y se formaba un cráter circular. Cuando levantó la cabeza de nuevo, la figura de Anur ya había desaparecido y solo quedaban los violentos vientos. Nagakin ya había sido testigo de esta habilidad antes. Los pequeños agujeros del cuerpo de Anur controlaban el aire que lo rodeaba para cubrir todo su cuerpo como un escudo. Luego utilizaba un método desconocido para absorber los rayos de luz y asegurarse de que su cuerpo ya no reflejaba ninguna luz. Por lo tanto,
el cuerpo de Anur ya no se podía ver. Los dos supers de grado calamidad tenían que sujetarse el uno al otro. Si no, los demás que luchaban al lado estarían en peligro. Un solo Anur obligó a Nagakin a utilizar todas sus fuerzas. Si hubiera otro super de grado calamidad, estaría muerto seguro. Blackstar dijo que el enemigo probablemente dividirá sus fuerzas. Uno de los supers de grado calamidad probablemente se dirigirá a nuestra base solo. Blackstar decidió quedarse para detener al enemigo. Solo si podemos contener a ese super de grado calamidad tendremos la oportunidad de salvar a Alvin. Sin embargo, él es solo un super de grado B y el de grado calamidad es demasiado peligroso para él. ¿Realmente puede hacerlo? Nagakin estaba preocupado. Al mismo tiempo, Ember entró en la base de los mercenarios y ya estaba preparado para desatar una masacre. Sin embargo, el lugar estaba cubierto de oscuridad y no había ni una sola persona dentro. ¿Todos han abandonado la base y han entrado en acción con el Godoran? Parece que este viaje ha sido en vano. Será mejor que me reagrupe con Anur. Ember estaba inexpresivo. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, las luces se encendieron en la base. No te vayas, he estado esperando mucho tiempo. Los ojos de Ember se entrecerraron. Conozco esa voz. Levantó la vista y miró la cámara de la esquina. Blackstar. Ember, ese es el apodo que te dio Darkstar, pero no tienes un nombre real. Cuando eras muy pequeño fuiste aceptado por Darkstar. Se interesaron por tu talento y te trataron como un arma, obligándote a un entrenamiento estricto e interminable. No eres un Godoran, pero te lavaron el cerebro con un odio que no te pertenece. Darkstar cultivó tu lealtad, pero no eres más que una herramienta útil a sus ojos. Tus creencias no tienen ningún significado porque esos no son tus verdaderos pensamientos. Anciao narró lentamente. Gracias a la información de su vida anterior, entendía la historia de vida de Ember. Aunque había matado a muchos y era extremadamente odioso, también era extremadamente lamentable. Si no hubiera sido criado por Darkstar desde una edad temprana, sino que hubiera llevado una vida normal, no habría sido el infame Ember. Podría haber tenido su propio nombre y no habría dado todo de sí solo para ser tratado como un arma y una herramienta. Ember apretó los puños con fuerza antes de soltarlos lentamente. No tenía intención de discutir con Anciao. ¿Todos los demás mercenarios se han ido? ¿Por qué eres el único que te has quedado? Para esperarte, por supuesto. Cacha. Una puerta de metal se abrió y Anciao salió con la mirada clavada en Ember. Las chispas volaron. Darkstar había enviado a dos supers de grado calamidad y Anciao había adivinado que intentarían aprovechar al máximo su ventaja enviando a uno de ellos solo. A nivel estratégico, esto les permitiría ser más ágiles. Afortunadamente, había adivinado correctamente y había un super de grado calamidad que trabajaba solo con su fuerza. Durante el reclutamiento, Anciao sabía que no podría ocultar el reclutamiento a Darkstar. Si el enemigo quería entrar en su campamento solo, la persona más probable que vendría sería Ember porque su habilidad era la más adecuada para una batalla en grupo. Todos los seres de carbono que fueran más débiles que él morirían instantáneamente. Por lo tanto, Anciao hizo que la mayoría de los mercenarios ayudaran a Nagakin a rescatar a Alvin. Solo se estarían suicidando si se quedaban atrás. Solo él sería capaz de contener a Ember. Cuanto más tiempo pudiera contener a Ember, más posibilidades habría de que Nagakin rescatara a Alvin. Si quería luchar en una batalla de desgaste, Anciao estaba muy seguro de sí mismo. ¿Esperarme? La expresión de Ember era extraña. ¿Quieres detenerme solo? No realmente solo. Anciao se encogió de hombros. A su lado, una luz brilló y Arosia apareció flotando junto a él. Aparte de ella, había otros mercenarios inútiles en otra sala de control, con su atención centrada en la pantalla. Anciao los había dejado atrás a propósito y su misión era encender los explosivos que estaban colocados alrededor del edificio para mantener a Ember bajo control.
En ese momento, sus palmas estaban completamente empapadas en sudor y su respiración era pesada. La expresión de nerviosismo se podía ver en sus rostros. Era comprensible que estuvieran nerviosos. Después de todo, la figura en la imagen de vigilancia era un súper de grado calamidad. Si hubieran estado en la posición de Anxiao, probablemente ni siquiera habrían podido hablar con fluidez. No podían evitar sentirse nerviosos por Anxiao. En el momento en que el enemigo actúe, Blackstar estará en peligro. Si Blackstar muere, no podremos beneficiarnos de sus conexiones. Ember levantó su dedo y descubrió que no había ninguna reacción por parte de Arosia cuando usó sus habilidades de Esper. Luego sacudió la cabeza y dijo: Resulta que tu carta de triunfo es esta forma de vida energética. ¿Crees que puedes detenerme así? Anxiao jugueteó con un orbe comprimido y dijo con una sonrisa: Nunca decidimos el vencedor en nuestra batalla anterior. ¿Podría ser que tengas miedo? Al escuchar eso, Ember no pudo evitar reírse entre dientes. Ya había entrado en el siguiente grado y ya no era el mismo de antes. No entendía de dónde venía la confianza de Anxiao. ¿Podría ser que Anxiao pensara que seguía siendo el mismo de antes? Te sobreestimas. El tono de Ember se volvió frío. Aunque los demás no estén aquí, no está mal deshacerse de ti. Podré cumplir un pequeño deseo mío del pasado. No será demasiado tarde para proporcionar refuerzos después de deshacerme de ti. Se escuchó un crujido como si hubiera innumerables granos de arena frotándose entre sí. Sin embargo, este crujido se convirtió rápidamente en el sonido de olas embravecidas. Alrededor de Ember, innumerables átomos de carbono ya habían formado una misteriosa nube negra que se expandía rápidamente. El rango de las habilidades de Esper de Ember era mayor que antes y podía controlarlas mucho más fácilmente que antes. Innumerables átomos de carbono estaban pegados a la superficie de su ropa y su piel, como un arma que podía llevar consigo. No tenía miedo de luchar en un lugar sin carbono. Esta es la fuerza de un super grado A. Los mercenarios tragaron saliva con nerviosismo. Sintieron una oleada de presión emanando de la pantalla y sus piernas se volvieron gelatina. Pero al momento siguiente vieron el cuerpo de Anxiao temblar y rayos de electricidad dispararse en todas direcciones. Se conectó con precisión al techo, al suelo y a los orbes comprimidos en cada esquina. Con él como centro, parecía haber formado una red de electricidad. KKK. Al instante siguiente, cientos de máquinas se activaron. La escena era realmente impresionante. Aquellos orbes comprimidos habían sido instalados por él antes de la batalla. Toda la base era una trampa que había tendido. Capítulo 486. Batalla feroz. KKK. El sonido de la maquinaria desplegándose cubrió el sonido de las partículas de carbono de Ember frotándose entre sí. Siguiendo las paredes y las esquinas, cientos de artillería se estrellaron contra sus pedestales. Los cañones de 3 piezas de gran calibre daban una sensación de ferocidad. La mayoría de la artillería de pólvora había sido reemplazada por artillería cinética electromagnética y había 10 artillerías de rayos láser adicionales que proporcionaban una mayor fuerza de penetración. Control de energía de alta clase había permitido a Anxiao obtener la tecnología de armas de energía. Don. La artillería soltó un aullido furioso cuando los cañones de gran calibre empezaron a funcionar. El zumbido metálico de las torretas se reflejó en el rugido de la maquinaria. 30 o 40 bestias mecánicas Black Panther se abalanzaron, sus cañones de hombro escupiendo fuego sin parar. En el techo, las arañas mecánicas brillaban fríamente mientras correteaban. Además de la bestia mecánica Black Panther, Anxiao también era capaz de fabricar máquinas más pequeñas, como la serie de insectos mecánicos. Además de arañas, también podía producir ciempiés, escorpiones y avispas. Solo necesitaba el plano de la araña mecánica como referencia y podía elaborar los planos de otras series de insectos por sí mismo.
Philip lanzó un ataque unificado, ordenando a todas las máquinas que dispararan contra la ceniza. Las partículas de carbono negro que originalmente saturaban el aire se contrajeron hacia el interior para formar una esfera con Ember envuelto en su interior. La capa exterior estaba hecha de diamantes y, a medida que el racimo de lluvia de balas lo bombardeaba, los diamantes se rompían, se desintegraban en partículas y se volvían a formar para llenar los huecos. La capacidad del escudo parecía ser casi infinita. Al ver esto, la cara de An Xiao se crispó. ¿Es este el escudo de carbono? Es prácticamente hacer trampa. En ese momento, la voz indiferente de Ember se escuchó dentro de la bola de diamantes. Aunque hayas planeado una trampa con antelación, incluso si eres inmune a mi deconstrucción de carbono, frente a mi fuerza actual solo tienes un resultado. Derrota. ¡Boom! Al momento siguiente, la esfera de diamantes se transformó en una ola de color negro que se abatió con una fuerza capaz de destruir montañas. Decenas de las bestias mecánicas fueron atrapadas y se convirtieron en un montón de chatarra en un abrir y cerrar de ojos. El metal no solo mostraba signos de haber sido aplastado, sino que también tenía surcos y marcas, rastros de un violento desgarro. ¿Qué fuerza tan extraña es esta? Puede inutilizar al instante la armadura de mis bestias mecánicas. Mientras este pensamiento resonaba en la cabeza de An Xiao, no se detuvo a observar más, sino que golpeó sus palmas, liberando un orbe comprimido de cada lado de sus manos. Los orbes se expandieron para formar 32 lanzaderas escudo flotantes de color blanco dorado que se alinearon en forma circular alrededor de sí mismo. Cada una de ellas escupió un delgado rayo de luz y cada 4 rayos se combinaban en uno, haciendo que aparecieran 8 puntos de luz ante el cuerpo de An Xiao. La conexión entre cada punto de luz provocó una reacción inmediata. Una línea brillante unió los 8 puntos de luz formando un círculo. Dentro del círculo de luz apareció un escudo protector de luz dorada como si lo hubiera pintado un artista. La ola negra se elevó, golpeando el escudo dorado. La escena se parecía a olas del mar rompiendo contra los arrecifes, solo para dividirse y seguir adelante por ambos lados. Bajo el control de Ember, las olas divididas se recombinaron detrás de An Xiao, esta vez precipitándose desde su espalda. Sin embargo, en ese momento la formación de las lanzaderas escudo flotantes cambió de nuevo. Los 8 puntos de luz se dispusieron en forma tridimensional, formando escudos alrededor de la figura de An Xiao. Formó una forma trapezoidal que hacía imposible que la ola negra atacara desde cualquier ángulo. Aunque el trapecio parpadeaba cada vez que las olas lo golpeaban, finalmente permaneció inmóvil. Formación Halo Array de lanzadera escudo flotante. Control de energía de alta clase era uno de los conocimientos básicos de la clase mecánico. Durante este tiempo, An Xiao había construido bastantes juguetes interesantes, y este, Halo Array, podría considerarse una versión más fuerte de la esfera sónica, integrando ataque y defensa en uno. An Xiao entrecerró los ojos mientras examinaba las olas y finalmente comprendió la razón de su extraña diferencia de fuerza. La marea negra solo existía como una ola en la superficie. Si uno se fijaba bien, podía ver que algunas partículas de carbono en su interior se habían transformado en fragmentos de diamante y, gracias a su rápido giro dentro de las olas, se habían convertido en algo parecido a una sierra circular. La fuerza de corte era anormalmente fuerte como resultado. Esta franja de negro contenía al menos unos cientos de esas sierras de diamante. Al igual que la corriente de un río, sería difícil de notar sin una observación cuidadosa. No era de extrañar que las bestias mecánicas se hubieran convertido en chatarra en un instante. La importancia de esto era que si la ola se lanzaba a engullir un edificio entero, sería capaz de convertirlo en escombros en cuestión de segundos. Este poder destructivo supera con creces el de su aspecto superficial, como una colonia de hormigas doradas que podría desgarrar a un elefante hasta dejarlo en los huesos en cuestión de segundos. Aunque confiaba en su cuerpo resistente, An Xiao no tenía ningún deseo de dejar que su tierna piel se expusiera a una fuerza tan horrible.
realmente hacen honor a sus nombres, ya que Calamity Grades es capaz de tener tal control sobre operaciones contradictorias de sutileza y agresividad. Ember fue incapaz de conseguirlo en el pasado, pero ahora tiene más control sobre sus habilidades. Tengo que tener más cuidado. Anxiao se recordó a sí mismo. Mientras los pensamientos daban vueltas en su cabeza, el traje mecánico dragón del vacío cubrió su cuerpo. Se dirigió a grandes pasos hacia Ember en modo de asalto. No había forma de que pudiera romper la defensa de Ember desde media distancia, tenía que acercarse para tener una oportunidad. Arosia se convirtió en un haz de luz que penetró en la esfera de diamante que encerraba a Ember. Las partículas de carbono en su interior solo podían hacer que su cuerpo de energía se hinchara, pero no podían realizar un ataque efectivo, ya que era altamente inmune al daño físico tras transformarse en energía. Zumbido. Los rayos procedentes de una explosión de energía salieron del interior de la esfera de diamante. Ember se había comido una bomba de energía a corta distancia de Arosia. Incapaz de retirarse, solo pudo desactivar su esfera de diamante, convirtiéndola en un escudo plano para asegurar su visibilidad. Se sentía muy incómodo en presencia de Arosia, cuya forma de energía la hacía inmune al daño físico. Numerosas balas chocaron contra la superficie del escudo de diamante de Ember, rebotando con ruidos metálicos. Ember echó un vistazo a la escena una vez antes de agitar la mano. Las partículas de carbono que lo rodeaban se dispersaron salvajemente, dejando de agruparse. Se convirtieron en una tormenta de arena de color negro que se introdujo en las diversas máquinas, destruyendo sus circuitos internos. ZZZ. Saltaron chispas mientras un gran número de máquinas quedaban inutilizadas. Ember se rió fríamente. La batalla ha terminado. Mientras lograra destruir toda la maquinaria, la clase mecánico se volvería similar a un tigre al que le han arrancado los dientes y las garras. Si Blackstar podía mitigar sus habilidades, él también podía hacer lo mismo con Blackstar. Sin embargo, al mirar hacia adelante, Ember descubrió que Anxiao parecía no tener intención de detenerse, como si fuera indiferente a lo que había sucedido. Con rápidos movimientos, Anxiao se abalanzó sobre Ember mientras una compleja máquina se desplegaba en la palma de su mano. Esta arma cuerpo a cuerpo era muy gruesa y medía casi 2 metros de largo. Se parecía a un cuchillo gigante con un protector de mano, pero la forma era más futurista, similar a un rifle con cañón. Era un arma de esa categoría llamada cañón de impacto de alta frecuencia, un arma cuerpo a cuerpo multiusos. Este nuevo equipo sustituía a su guadaña electromagnética original, que no podía seguir el ritmo de su fuerza. La hoja del arma era una capa protectora que cubría la estructura interna. La hoja en su interior consistía en una oscilación de alta frecuencia, difícil de rastrear, que llevaba una fuerte fuerza de corte. A lo largo del lateral de la hoja había 2 filas de agujeros, y cada vez que la hoja entraba en contacto con el objetivo, esos agujeros escupían pólvora que se encendía y provocaba una explosión. La pólvora también podía provocar un calentamiento interno que resultaba en un overclocking electromagnético del equipo, permitiéndole entrar en una segunda etapa de salida de superpoder, algo parecido a una gran liberación. Rodeado de chispas y llevando rayos en su interior, era violento. Boom, boom, boom. Golpe tras golpe caían sin cesar y las explosiones continuaban sin cesar mientras Ember usaba repetidamente su escudo de diamante para resistir. Su frente estaba ligeramente fruncida. Su fuerte no era el combate cuerpo a cuerpo, así que intentó retraer las partículas para rodear su cuerpo, tratando de sabotear la armadura de Anxiao. Sin embargo, las esferas sónicas que siguieron a Anxiao interrumpieron las partículas, frustrando su plan. Las ondas sonoras se liberaban constantemente hacia Anxiao, formando un escudo invisible a su alrededor. En el momento en que las partículas de carbono se acercaban a él, eran repelidas con fuerza, rebotando en lugar de adherirse a la superficie de su traje mecánico. Los tres parecían haberse enredado en una bola a causa de la lucha.
La expresión de Ember ya no mostraba tranquilidad, ya que Anxiao le estaba dando más problemas de lo esperado. Parecía que no era el único que había mejorado. Originalmente había pensado que podría eliminar a Blackstar rápidamente, pero ahora se veía enfrascado en una lucha con él. En la visión original de Ember, solo Nagakin le causaría algún problema. Ahora se daba cuenta de que Blackstar tampoco era fácil de tratar. Sin embargo, Ember pensó que esta era una buena oportunidad. Descubrir este punto antes era una bendición en comparación con ser tomado por sorpresa. Debido a que los soldados enemigos se habían dividido en dos, Blackstar se había arriesgado a detener a Ember. Sin embargo, no tenía muchos ayudantes con él. Por lo tanto, esta podría considerarse la mejor oportunidad para deshacerse de un enemigo fuerte. Al pensar esto, la mirada de Ember cambió. Inicialmente había querido resolver esto rápidamente y reunirse con Anur una vez más, pero ahora no le importaría dedicar más tiempo a eliminar cualquier posible obstáculo. En ese momento, una risa despreocupada resonó de repente desde Anxiao. Ajá, qué buen aspecto tienes. Siento más intención asesina. Parece que finalmente estás dispuesto a perder más tiempo conmigo. Ciertamente no creo que sea una pérdida de tiempo. Respondió Ember fríamente. La mayor parte de tu maquinaria se ha desperdiciado y puedo destruir tu traje mecánico tarde o temprano. Para entonces, ¿qué otros métodos me mostrarás? ¿Qué otros métodos dices? Anxiao se rió 2 veces antes de que su tono se volviera repentinamente feroz. Entonces te dejaré experimentarlo de primera mano. Su fuerza mecánica brotó y, como una onda expansiva de electricidad, recorrió toda la maquinaria presente. Al instante siguiente, las máquinas averiadas se reactivaron con modificación de residuos y todas las armas volvieron a la vida a la espera de órdenes. La clase mecánico de guerra era una que había nacido de la propia guerra. El rugido mecánico resonó una vez más. Ember fue tomado por sorpresa y salió volando. Su cara estaba ennegrecida por el hollín y rápidamente bloqueó los ataques siguientes usando sus habilidades Esper. Aunque no era un gran problema, realmente había resultado herido. Ember levantó la vista de repente, con la ira ardiendo en sus pupilas. El dolor que estaba sufriendo despertó la memoria de su cuerpo sobre Anxiao. La vergüenza y la humillación que había sufrido, que había olvidado gradualmente, volvieron como un tsunami.